Hola, bienvenidos, gusto saludarlos. Estamos en el quinto capítulo de este programa El Ciudadano Germán de mi canal de YouTube, domingo 6 de septiembre de 2020. La verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo, siempre lo decimos, y ya estamos en lo que se denomina el mes de la patria. Estamos a un poquito más de un mes del plebiscito en Chile, ¿cierto? Y han pasado otras cosas, ¿cierto?, en la contingencia nacional. En esta primera sección me han pedido varias personas que aclare algunos temas relacionados con el plebiscito del 25 de octubre, pero más que nada sobre un tema que no siempre la opinión pública en general lo maneja bien, ¿cierto?, en términos conceptuales. Que tiene que ver con por qué, por un lado, la opción apruebo habla de la necesidad de modificar la Constitución Política de 1980 con las reformas que ha habido en democracia, para generar cambios estructurales en el país, y la opción rechazo, que dice que no es necesario cambiar la Constitución y que se puede avanzar a reforma, ¿cierto? Entonces, en virtud de eso, claro, me gustaría aclarar algo, o más que nada apoyar a que las personas comprendan a qué se refiere con reformas estructurales, ¿ya? Por ejemplo, cuando se configura un Estado, ¿cierto?, un territorio, una nación, un ordenamiento jurídico, un Estado, ¿cierto?, y se establece la potestas y autoritas, la potestad, el poder, la autoridad del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Principalmente el Poder Ejecutivo lleva a cabo políticas públicas para el desarrollo de sus ciudadanos, ¿cierto?, y del bienestar de la sociedad en su conjunto. Esas acciones, que están llevadas principalmente por el aparato gubernamental y desde luego en coordinación con los otros poderes del Estado, muchas veces, principalmente el Poder Legislativo cuando se conforma la ley, el Poder Judicial cuando tiene que aplicar esa ley y verificar que exista un respeto al Estado de Derecho, por decirlo. En políticas públicas, un cambio estructural tiene que ver cuando una política cambia desde la raíz, desde su paradigma de base, ¿ya? No unos cambios o reformas que tienen que ver en lo operativo, en lo funcional, sino que hay una noción de paradigma, una noción de idea que cambia totalmente. Y sobre eso se construye una acción que, en términos de implementación, es una nueva política pública, ¿ya? Entonces, piensen que si uno analiza los últimos 40 años de la historia de nuestro país, de Chile, hubo una vez promulgada la Constitución Política de 1980, ¿cierto?, bajo el régimen de Augusto Pinochet, inmediatamente validada desde el punto de vista de su legitimidad, este poder y autoridad. Principalmente en el año 81 se llevan a cabo reformas estructurales en nuestro país en distintas áreas, puesto que, como bien se dice, cambiaron el paradigma de lo que se venía haciendo antes. En seguridad social comenzó un sistema llamado Administrador de Fondos de Pensiones, AFP, ¿cierto?, que cambia esta lógica de un fondo solidario intergeneracional a una capitalización individual, ¿cierto? Comienza en el mundo de la salud a existir instituciones privadas de prestación de servicios de salud, ISAPRE, ¿cierto?, que se financian con cotizaciones principalmente de sus cotizantes, valga la redundancia. Y en temas de salud, de educación, empieza a proliferar la provisión privada de educación a través de la figura de los colegios particulares subvencionados. Comienza a haber subsidios, ¿cierto?, a la demanda por parte del Estado pagando a particulares. Se promueve la libertad de enseñanza, ¿cierto?, que establece, entre otros elementos, la capacidad de emprender proyectos educacionales. Y después uno ve cómo en esa lógica de cambio estructural empieza a haber mayor provisión privada, incluso a nivel de educación superior. Y bueno, se estatizan desde empresas que estaban estatizadas, a procesos de privatización, en donde finalmente son muy pocas las empresas que quedan bajo la propiedad del Estado de Chile, ¿cierto? Si se dan cuenta, ahí hubo cambios estructurales. ¿Por qué? Porque se cambia la noción o la idea sobre la cual se trabaja
y se diseña e implementa una política pública y se implementa desde otra forma, ¿cierto? De ahí para adelante lo que se plantea es que hubo ciertos cambios operacionales, funcionales, ya llegando en democracia con el presidente Patricio Aylwin, con Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos, los dos periodos de Bachelet y el periodo y medio que lleva el presidente Piñera, porque ya terminó un mandato, pero ahora está en la mitad del segundo, ¿cierto? Y ahí se plantea de que no ha habido reformas que cambien ese paradigma de base, ¿cierto? Puesto que las AFP siguen predominando, pese a que hay sistemas complementarios, pero predominantemente las AFP siguen estableciendo un sistema de capitalización individual. Es decir, yo me preocupo de mi vejez y cada uno debe preocuparse de su vejez. La salud y la educación sigue con una relación mixta, proveedores privados y proveedores públicos, ¿cierto? Pero los proveedores privados todavía sobre la base de una lógica de mercado, ¿cierto? Y desde luego hay otros ámbitos donde no ha habido un cambio radical en lo cual todos participemos como habitantes de este país para construir un desafío Chile en el siglo XXI, ¿cierto? Y por el otro lado, los que están con el rechazo dicen no es necesario, porque muchas cosas no están en la Constitución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vamos a cambiar la Constitución si muchos temas de cambio en la salud, en la educación, en la vivienda, en el mejoramiento, los salarios, no está en la Constitución como tal, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente la Constitución política, como una carta magna, la principal fuente formal del derecho, establece ciertas directrices generales, algunos aspectos muy importantes, los principios y los bases de la institucionalidad, la operación de los poderes del Estado y una serie de otros elementos, pero también establece derechos y deberes constitucionales que dan la base para que después se formulen los cuerpos legales normativos que actualmente están vigentes. Por lo tanto, si en una Constitución, por un lado, no hay una participación ciudadana amplia de distintos sectores para verificar que los cambios que ha vivido Chile son importantes de entender desde su base, desde una nueva idea de base, probablemente se va a dar esta disyuntiva de que no pudieran haber eventualmente reformas estructurales, ¿cierto? Por lo tanto, para quedar muy claro que lo quería explicar, cada vez que se habla de reformas estructurales, piense que se está hablando de cambiar una noción, un paradigma de base sobre el cual se implementa una política pública. Por ejemplo, si se pensara en el sistema previsional, diríamos, a ver, AFP, capitalización individual, me preocupo de mí, y el Estado quizás subsidiariamente, en algunos casos. No, una reforma estructural es entender un nuevo sistema en un nuevo país de carácter solidario con financiamientos de distintas áreas, del Estado, de los empleadores, de los propios cotizantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese es un paradigma de base, ¿cierto? Es lo mismo que cuando uno quiere cambiar un hábito alimenticio, uno dice, bueno, voy a empezar a comer menos de tal y tal cosa y voy a mejorar. Y después siguen los mismos problemas, a lo mejor la gente sigue subiendo de peso. Claro, porque el paradigma de base en ese caso sería, no, voy a cambiar mis hábitos alimenticios, voy a empezar a hacer más deporte, voy a empezar a dormir mejor y a llevar la vida con mayor tranquilidad. Solo así, en un cambio de vida radical, voy a avanzar a un mayor bienestar. Ahí hay un cambio estructural en un hábito o una acción de vida, ¿cierto? En las políticas públicas lo mismo. A eso se refiere cambios estructurales. Y desde luego, y acá yo no quiero intencionar el voto ni ninguna de esas cosas, decir, bueno, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de manifestarnos respecto de qué es lo que queremos hacia adelante y si efectivamente concordamos en que se puede mantener la misma Constitución y avanzar en cierto ámbito o generar una posibilidad de abrirse al debate y discusión para lograr reformas de carácter estructural, ¿cierto?, de acuerdo a los cambios de la dinámica social del Chile del siglo XXI. Ambas nociones son válidas porque cada uno tiene derecho a adherir a cada una de ellas, ¿cierto? Pero era importante quizá abrir el debate en esa aclaración para también generar en la ciudadanía un vocabulario o un análisis un poco más profundo de esta situación que en el caso de nosotros como chilenos es muy relevante, ¿cierto?
Bien, con eso terminamos la primera parte de este programa. Bien, seguimos con el programa y en esta parte vemos siempre el comentario de un libro, hablar sobre un libro, y en esta ocasión quiero presentarle un libro que va muy en vínculo a lo que hablamos primariamente, que tiene que ver con reformas estructurales, ¿ya? El libro que les quiero presentar es Reformas económicas en Chile, si lo veis bien la cámara, de el autor Ricardo French Davis, ¿ya? 1973-2017. Este es un tremendo libro, escrito por un destacado economista chileno. Ricardo French Davis se formó por un lado en la Universidad de Chile y posteriormente también realizó estudios de doctorado en economía en la Universidad de Chicago. Es decir, es parte de esta generación que se denomina los Chicago Boys. Sin embargo, él desde esta línea de Chicago Boys es uno de los más fervientes defensores de posturas no tan radicales como se planteaba otro grupo perteneciente a ellos, y que formó parte de las reformas de cuando estaba Augusto Pinochet, ¿cierto? Ricardo French Davis gana el Premio Nacional de Ciencias Sociales hace algunos años atrás en reconocimiento a su vasta trayectoria nacional e internacional. Pues bueno, aunque usted no sea especialista en economía, este libro tiene una riqueza muy grande, porque va mirando en perspectiva histórica distintos momentos de los distintos gobiernos, principalmente desde el cisma o crisis de la institucionalidad democrática a partir de 1973. Comienza a verificar qué pasa durante el régimen militar, las famosas reformas estructurales principalmente llevadas a cabo por los otros Chicago Boys a principios de la década de los 80 en salud, educación, vivienda, formas de tratar la pobreza, etcétera, etcétera. Y desde luego después con mucha detalle también habla de los distintos momentos una vez reinstaurada la democracia, con los avances en políticas económicas del presidente Patricio Aylwin, Eduardo Frei Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ¿cierto? Pues bueno, obviamente como hasta el 2017 los últimos años no se toman con tanta fuerza, pero evidentemente acá hay temas muy importantes que tienen que ver con los cambios drásticos que hubo en la economía durante el régimen militar. De todas maneras, las cifras que muestran son importantes en términos del crecimiento económico a nivel de PIB nominal, de PIB real, ¿cierto? Producto Interno Bruto. Se habla mucho en distintos momentos de reformas tributarias. Recuerden que siempre en los gobiernos es importante analizar el tema de las reformas tributarias, puesto que son la mayor fuente de financiamiento de los estados para la gestión de todo el aparato gubernamental y la implementación de políticas públicas. Y desde luego, no solo con eso, verificar las distintas reformas, también él hace su mirada muy analítica y con esa capacidad que tiene Ricardo French Davis de escribir en un lenguaje no tan complejo algo que es complejo. También hace análisis y crítica a principalmente los distintos momentos de la economía chilena y también los altos grados de dependencia de países más desarrollados o de zonas más desarrolladas como Europa, Norteamérica y Asia en las últimas décadas, ¿cierto? Y esa condición de dependencia también que incide mucho en las reformas económicas, puesto que todavía hasta el día de hoy, un tema del cual se critica, y French Davis también lo critica, Chile tiene una matriz productiva bastante débil en cuanto a su diversificación y a las condiciones de agregar valor. Por lo tanto, desde luego, en términos de los intentos que se han hecho desde la perspectiva económica, también han buscado ampliar esa matriz productiva, darle mayor valor y abrirse a los mercados internacionales, que es lo que ocurre principalmente desde la década de los 90 hacia adelante.
Por lo tanto, les recomiendo, es un libro largo, tiene más de 500 páginas, obviamente no es algo que se pueda leer de un día para otro, pero créanme, yo lo leí con mucha atención también dentro del contexto de mi tesis de posgrado. Es un libro que cualquier lector que lo lea con tranquilidad, que con sigilosidad, le va a entregar una información para tener una idea más fundada de lo que ha sido la economía chilena en estos últimos 45 años y también cuáles han sido principalmente las reformas. Y ahí se van a encontrar con la famosa reforma estructural en el régimen militar y lo que se llamó el ladrillo, que era algo así como de este porte, ¿cierto?, que fue el plan económico sobre el cual los Chicago Boys, en el contexto de el régimen militar, llevó a cabo reformas importantes en Chile y para la economía del país. Así que se lo recomiendo. Realmente yo también, aparte de este libro, quiero decir que le tengo un tremendo respeto intelectual y como persona a Ricardo French Davis, un hombre realmente muy valioso para nuestro país. Así que les recomiendo en un 100% este libro, Reformas Económicas en Chile, 1973-2017, de Ricardo French Davis. Bien, seguimos nuestro programa quinto del Ciudadano Germán, domingo 6 de septiembre de 2020. Hace un poquito de frío, yo me estoy cuidando la garganta, por eso estoy con bufanda. Y bueno, estamos acá en esta sección de las preguntas de la audiencia, ¿cierto? También es muy importante interactuar con la audiencia. Y en esta ocasión quiero responder una pregunta que me formula Karina Salazar. Le mando un cordial saludo a Karina Salazar. Tuve el privilegio hasta el día de hoy de conocerla en INACAP, donde ella es estudiante de Ingeniería Comercial. Y me formula la siguiente pregunta. Profesor Germán, ¿cómo cree que habría o se habría desenvuelto la economía chilena si no hubiese habido un estallido social y haber vivido la pandemia? ¿Cree que sin eso se habría crecido según lo esperado? Pues bueno, Karina, no es una respuesta sencilla y tampoco creo tener la verdad absoluta, pero desde luego los dos momentos que tú señalas impactan, en el caso chileno, fuertemente, ¿ya? O voy a partir de atrás para adelante. La pandemia ha afectado a todas y a cada una de las economías del mundo. Por lo tanto, con un problema tan grave de no poder producir en correctas condiciones, desde luego que es muy probable desacelerar el crecimiento de algunos países o de plano entrar en contracción económica, lo que se llama recesión, números negativos del Producto Interno Bruto, ¿ya? Por lo tanto, desde luego, ese es un factor muy, muy trascendental. Y segundo, en el caso específico de Chile, en octubre del año pasado, comenzó este movimiento social, ¿cierto?, político, denominado estallido social, y evidentemente afectó también a el crecimiento que venía observando el país, ¿ya? En el primer año del segundo mandato del presidente Piñera se había crecido al 4%, ¿cierto? El anterior periodo de Bachelet II, ¿cierto? El crecimiento económico había sido muy bajo, promedio 1,9%, y terminando el año pasado con el estallido social se llegó a crecer solo al 1%, y ahora con la cifra ajustada por parte del Banco Central, el número negativo de crecimiento económico en Chile va a ser del orden del 5 al 6%, ¿cierto? Ahora, respecto a tu pregunta, es muy difícil decir si se hubiera mantenido esa condición de crecimiento que el primer año el presidente Piñera en su segundo periodo manifestó. Yo la verdad que tengo mis dudas, debo decirlo, porque si bien es cierto, se hubiera mantenido una tasa de crecimiento económico positivo, el país ya venía exhibiendo, y eso lo han dicho varios economistas de distintos sectores económicos, políticos, ¿cierto?, de idea económica, a eso me refiero, Andrés Velasco, Felipe Larraín, economistas del Frente Amplio, etcétera, etcétera, de que en las medidas para verificar el crecimiento de un país no solo se tiene que considerar la variable crecimiento económico nominal, los precios y la cantidad del año que estamos midiendo,
o el PIB real, que es más relevante aún, que es verificar la producción respecto de un precio de año base para verificar si se está creciendo sí o no, sino que lo más importante es verificar un concepto que se llama el PIB tendencial, es decir, cuál es la proyección a largo plazo de la economía que estamos observando. Y en ese sentido, Karina, y todos los que están viendo este programa, Chile tiene problemas hace tiempo porque no ha diversificado su matriz productiva, muy dependiente de la extracción de materias primas con poco valor agregado, ejemplo el cobre, para no ahondar en otra área. Un sector servicios pujante que está siempre dependiente del consumo, de ahí la contracción económica a propósito de la pandemia, por ejemplo, y un sector manufacturero industrial prácticamente inexistente. Por lo tanto, frente a esa realidad y mirando estrategias de otros países en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, en formación de capital humano avanzado, Chile se quedó atrás hace un buen rato. Y en ese sentido, obviamente, las perspectivas de crecimiento económico van bajando considerablemente. Por lo tanto, yo diría que de no hubiera ocurrido ni el estallido social ni la pandemia, desde luego no tendríamos números rojos, probablemente. Pero sí no alcanzaríamos a tener un crecimiento sostenido sobre el 3,5%, ojalá sobre el 4% del Producto Interno Bruto, año a año, a eso me refiero. Y eso obviamente genera posiciones de estancamiento para todo lo que este país necesita en distintas áreas de desarrollo, educación, salud, vivienda, pobreza, obras públicas, ciencia y tecnología, deportes, cultura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y ahí un llamado sobre todo a la discusión de lo que estamos viviendo como país es verificar efectivamente cómo se genera una estrategia de desarrollo nacional para tener un horizonte a largo plazo, como lo hizo alguna vez Finlandia, como lo hizo Noruega, como lo hizo Singapur, como lo hicieron una serie de países que hace 30 años atrás o 40 años atrás no estaban en las grandes líneas de desarrollo y hoy día lo están, y Chile en algún momento se perdió. Por lo tanto, para redondear la respuesta, sí tendríamos números azules, pero no muy importantes, yo creo que inferiores al 3% en promedio, que es bajo para lo que se necesita o para el potencial que tiene el país. Y claro, se perdió el norte hace un buen rato respecto a una estrategia. Y ahí me recuerdo, para terminar la respuesta, pensando en hacer academia también, en el libro de Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Es decir, un libro que se escribe hace muchas décadas atrás, ¿cierto? Y Aníbal Pinto ya había planteado que Chile había tenido importantes posibilidades de crecimiento real y de desarrollo en el siglo XIX, en el siglo XX, y se han ido desaprovechando. Principalmente él se focaliza en el siglo XIX. Por lo tanto, ahí hay una señal, Karina, de que hay algo desde el punto de vista de una discusión profunda a largo plazo que Chile no ha hecho y que hace que sus perspectivas, solo a través de un indicador como este, porque el desarrollo es mucho más amplio que eso, de crecimiento económico, siempre es dependiente, siempre es un poco incierto, ¿ya? Por lo tanto, desde luego, en ese sentido, queda, aparte de la pregunta que tú hiciste, una discusión importante respecto a la necesidad de tener una estrategia, porque la economía, si bien es cierto, no es el fin, es el medio para lograr el desarrollo junto a otras acciones de políticas públicas a nivel nacional. Así que bueno, con eso respondemos a la pregunta de Karina y siempre dejamos abierto a todos los que quieran participar en mandarme un correo a german.sangüesa1975@gmail.com. Me mandan la pregunta y yo la socializo acá en esta parte del programa. Ha llegado la última sección de nuestro programa, ¿cierto? Y recuerden que se llama la campana filosófica, ¿cierto? Reflexionar acerca de ciertas preguntas interrogantes y relevar la importancia de la filosofía en nuestro diario vivir, ¿cierto? Así que les voy a leer dos citas de un gran pensador, ¿cierto? Confucio, probablemente lo han escuchado más de alguna vez. La primera dice así: la vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada.
Y la segunda, que a mí me gusta mucho, mucho, mucho también, elige un trabajo que amas y no tendrás que trabajar nunca más. ¿Ya? Hay varias derivaciones de esa frase, pero la encuentro maravillosa. ¿Ya? Voy a partir por la segunda. Lo que nos quiere plantear Confucio es que el trabajo es parte de la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Y desde esa perspectiva está en nuestra esencia que el trabajo nos hace crecer, nos hace engrandecernos como seres, ¿cierto? Desde luego eso se planteó hace muchos, muchos, muchos años atrás, ¿cierto? Y muchas veces hay hoy día una mirada muy instrumental del trabajo, muy necesito trabajar para ganar dinero y con eso poder hacer mi vida o sobrevivir, ¿cierto? Pues bueno, también es muy respetable que hay personas, o todos necesitamos trabajar para vivir, ¿cierto? Y en ese sentido no siempre uno tiene la posibilidad de desarrollar un trabajo que primero lo llene y aparte le genere un rédito para poder vivir, ¿cierto? Pero en ese sentido yo creo que la principal lección que nos deja Confucio es que uno debe buscar en lo posible desarrollarse en un área que lo llene, ¿cierto? En donde uno trabaje pensando en un aporte a la sociedad, un bienestar propio, un bienestar colectivo, y de esa perspectiva efectivamente ya el trabajo no es una especie de castigo, ¿cierto? O una marca, sino efectivamente una naturaleza de bendición, de acción que llena nuestras distintas perspectivas de desarrollo proyecto de vida, ¿cierto? Por lo tanto, desde luego, hay que buscar en lo posible desarrollar, estudiar, incluirse en ámbitos en donde uno pueda decir me gusta lo que hago, amo lo que hago y por ende, más que un trabajo, lo veo como parte de mi proyecto de vida, ¿ya? Yo, bueno, soy muy creyente, por lo tanto le doy gracias a Dios, también a las circunstancias, también a mi esfuerzo, al esfuerzo de mi familia. Yo amo lo que hago, me gusta el mundo de la idea, me gusta ser profesor universitario, me gusta escribir, me gusta debatir, por lo tanto todo eso que forma parte de mi ámbito laboral también, lo disfruto plenamente y por eso me recuerdo en mi primer libro que publiqué en el año 2019, Estado de Mercado de la Educación, cité a Confucio y puse ahí, elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar nunca más porque no lo ves como un trabajo, sino como parte de tu proyecto de vida. Y la segunda, también me gusta mucho la frase porque dice, la vida es muy simple pero insistimos en hacerla complicada. Es verdad y me incluyo. Muchas veces uno por distintas razones entra en ciertas discusiones que no nos llevan a agradecer o sentir en plenitud las cosas simples de la vida y nos complicamos más allá de la cuenta, ¿cierto? Por algo que no funcionó como queríamos, o porque le pegaron un rayoncito al auto, o porque la comida no quedó tan bien preparada, o en algunas otras cosas tomé decisiones inadecuadas y me castigo, me autoflagelo, ¿por qué lo hice? No debería haberlo hecho, ¿por qué pasó eso? ¿Cierto? Y nos vamos generando una angustia que nos afecta psicobiológicamente y muchas veces entramos en conflicto con otras personas y discutimos, ¿cierto? Y nos separamos, no nos hablamos, justamente porque tomamos el camino más complicado, el que querer que todo funcione bien, que todo esté dentro de nuestras categorías, que las cosas fluyan como tienen que fluir, según nosotros, ¿cierto? Y de repente la vida se nos pasa, los años pasan, y las cosas simples no las valoramos, no valoramos el día a día, no valoramos nuestra vida personal, lo que tenemos, ¿cierto? Y es porque nos hemos metido en complejizar nuestra vida. Entonces cuando Confucio dice, la vida es muy simple, desde luego, esa simpleza está en, necesito agua para hidratarme y vivir, necesito algo de comida para poder vivir, ¿cierto? Necesito un abrigo, pero no necesito algo de marca o algo para poder abrigarme, que sea que me cubra, ¿cierto? O no necesito una casa de 10.000 o 100.000 UF, como se dice en Chile, para poder estar bien, ¿no? Una casa que cumpla con ciertos requisitos, que me dé confort y ojalá que en un buen entorno, bien. Pero siempre buscando esa complejidad, que hay algo en los seres humanos que no nos deja vivir plenamente. Por lo tanto, recordemos esa frase de Confucio y nos vamos a dar cuenta que en nuestro diario vivir debemos hacer los esfuerzos para hacer simples las cosas, ¿cierto? Y agradecerlas. Ah, bueno, esa comida le faltó algo bien, pero igual muy bien, muy rico, se agradece. O bueno, hoy día no fue tan bien como yo pensaba, pero bueno, se agradece lo que se tiene.
no discutamos, ¿para qué vamos a discutir por esto? Avancemos, ¿cierto? Hacer las cosas más vivibles, más simples, ¿cierto? Y ojalá en lo posible, yo sé que a veces es muy difícil y lo respeto, pero en lo posible trabajar y hacer algo que a uno lo llene, que uno no esté esperando la hora para irse del trabajo, ¿cierto? Porque es como salir de la jaula. No, efectivamente, quiero mi trabajo, me gusta lo que hago, lo vivo plenamente, bueno, y después obviamente termina mi jornada y hago otras cosas. Pero también ese periodo lo asimilo como propio, como mío, como parte de mi proyecto de vida, ¿ya? Así que esas dos lecciones de Confucio, hasta el día de hoy, sobre todo la de trabajar en algo que a uno le guste, la llevo siempre. Así que con eso terminamos la campana filosófica y obviamente terminamos este capítulo del día 6 de septiembre del 2020. Si les gustó tanto este capítulo como los programas anteriores, ¿cierto? Les pido que le den un like a este video y se suscriban a mi canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz. Y desde luego, de no mediar ningún inconveniente, nos vamos a seguir viendo domingo tras domingo. Ya cada vez estamos mejorando nuestro estudio de grabación, nuestro audio, falta todavía, pero este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes y con que ya una persona lo vea, 2 personas lo vean, ya es valioso para nosotros los que trabajamos en el programa y para mí en lo propio. Así que nos estamos viendo y que tengan una excelente semana, la que ya comienza. Bye bye.